Buenas tardes. Y yo creo, no sé si será casualidad, que se esté aproximando la hora del almuerzo y que el último invitado sea del sector agroalimentario. Lo han hecho para que la gente se quede, seguro. Sí, sí. Muy bien. Bienvenido, Albert. Albert Morera es licenciado en Administración y Dirección de Empresas. No me voy a extender con su currículum porque ya no son horas. Y lleva mucho tiempo, es director general de la división porcina en el grupo Valls Compans y tiene mucha experiencia, más de 20 años en este sector. Para dar algunas breves pinceladas de lo que es el grupo, pues decir que se ha consolidado como el mayor grupo agroalimentario español, con una facturación en el año 2023 de más de 4.100 millones de euros y se sitúa bastante por delante del segundo operador. Tiene presencia en casi todas las regiones de España y también últimamente ha empezado un gran proceso de expansión con diversas sociedades en América, ¿no es así? Y bueno, pues entramos de lleno en el tema que celebramos hoy en este foro, que es el de la sostenibilidad. Y la verdad es que todos los sectores tienen presión, pero el sector agroalimentario tiene muchísima presión para incorporar todos estos criterios en su estrategia y en su gestión diaria. Si nos ponemos el foco en las tres patas de la sostenibilidad, en el aspecto medioambiental, pues tenemos todo el impacto que genera la producción de alimentos, sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y sobre la biodiversidad. En el aspecto social, pues nos encontramos con la dificultad de asegurar la continuidad de muchas explotaciones, de encontrar trabajadores y también de que los jóvenes se vayan incorporando a este sector. Y en la última pata, en la gobernanza, pues hay que asegurar la toma de decisiones que sean responsables con todos los grupos de interés que ya hemos mencionado, ¿no? Entonces, entrando en materia, ¿cómo habéis gestionado desde el grupo todas estas cuestiones? Buenos días, tardes ya. Yo sí intentaré ser breve, sobre todo por la hora en la que nos hemos metido ya. Lo primero, dejadme que haga un guiño a la mayoría del auditorio que tenemos hoy. Yo voy a bajar un poco el nivel de los ponentes anteriores y voy a intentar bajar un poco la tierra. Nosotros somos gente que cuidamos, criamos cerdos, producimos carne de cerdo, cuidamos, criamos pollos y producimos carne de pollo. Y esto, como estabas comentando, pues hoy no es precisamente la actividad más glamurosa que existe en la Tierra. Y no estamos, digamos, faltos de críticas y de ataques por parte de muchos colectivos que muchas veces son muy religiosos y muy poco científicos. Y exigimos muchas veces pues un poquito que se nos escuche para que el rigor se imponga un poquito a la religión, que a veces esta religión está financiada por intereses que son un poco extraños, con unos presupuestos en lobby muy... Pero voy a dejar esto aquí porque no es lo que nos ocupa hoy. Y he dicho que sería... he mentido, he dicho que sería breve, no lo seré. Entrando en sostenibilidad, y antes de irnos a la sostenibilidad que nos afecta, la que todos entendemos por sostenibilidad hoy, que por resumirla sería un poquito el entorno ESG, por las tres iniciales a las que se refiere, pero antes dejadme que hable de dos sostenibilidades que me parecen interesantes muy rápido. La primera es la sostenibilidad rural. Si alguien se imagina, por ejemplo, sin los invernaderos y la producción agrícola en Almería, o sin los cerdos en Murcia o en Lérida, ¿quién habría en los pueblos y quién habría en el campo y a qué se dedicarían? Es decir, los bucólicos
y es un tema que está muy bien y que ha generado unos ingresos importantes en muchas familias, dicen que nos podríamos dedicar al turismo rural. Está muy bien el turismo rural, yo lo practico, el turismo rural, pero el turismo rural debe representar, no lo sé, el porcentaje, me lo voy a inventar, el 5, el 10, el 2, no lo sé, de la economía que se genera en el entorno rural. Y esto también es un tema de sostenibilidad, ¿verdad? Porque si no tenemos un cierto equilibrio territorial, pues habrá muchas cosas que no serán sostenibles. Y la segunda es, aunque no sea políticamente correcto, es la sostenibilidad económica. Es decir, saldrán cuestiones a lo largo de mi intervención de competitividad, etcétera. Una organización no puede ser sostenible de ninguna de sus formas si no tiene una cuenta de resultados y un balance que permitan su continuidad. Por lo tanto, esto también es un tipo de sostenibilidad y, haciendo otro guiño a la gente de Cajamar, ellos nos ayudan a que esto también sea posible. Y entrando en materia de verdad, nosotros en la década anterior hicimos una reflexión profunda en el tema de la sostenibilidad. Acabó, para resumir, en un plan que le llamábamos Plan Penta, que está publicado. Este plan lo acabamos, lo pusimos en marcha en el 19 y tiene un horizonte al 2030. Este plan pretende ser ambicioso, pretende ser creíble y factible y realizable y pretende ser un plan que sea transformador en todas las áreas un poco de nuestra compañía. Vuelvo a repetir a lo que nos hemos dedicado nosotros, es decir, estamos en un entorno eminentemente rural, con granjas de animales y con industrias complicadas, no estamos en según qué otros ambientes. Este plan Penta lo quisimos hacer también muy creíble, con lo cual escogimos a Science Based Target para que nos lo aprobara y para que nos lo auditara, y está basado en 5 grandes pilares. Uno es clima y circularidad, el otro es bienestar animal y reducción de antibióticos, que son cosas que preocupan a la sociedad hoy y con lo cual les tenemos que dar respuesta. El tercer pilar sería todo el entorno social o las personas, sobre todo las que trabajan en la organización y las que necesitamos captar para que trabajen en la organización. Calidad, inversión y desarrollo, packaging, porque ahí hay un impacto en sostenibilidad también muy alto, el tema de los plásticos, el tema de esas cosas, es el cuarto pilar. Y por último, responsabilidad corporativa, gestión ética, gestión de recursos, como por ejemplo, pues que aunque esto estará legislado, ahora hay una moratoria, pues el uso de productos o materias primas como la soja que no provengan de zonas deforestadas. Todo esto, para no aburriros, me lo sé, pero como el miedo escénico me puede traicionar, os voy a dar los datos muy rápidos de cómo, o algunos ejemplos de qué significa este plan Penta. Es en emisiones de alcance o Scope 1 y 2, una reducción horizonte 2030 del 42%, por eso he dicho que era ambicioso. Scope 3 de un 31%, una reducción directa de consumo de agua, aparte del tema de reutilización del 10%, el 100% de granjas y de industrias cárnicas auditadas en bienestar animal, reducción del 60% en uso de antibióticos, que ya está conseguido en el año 24, un 0,6% de nuestra cifra de ventas, que ya no es menor, en intensidad inversora en I+D+I, 100% de compra de soja responsable y 100% de proveedores sostenibles. Yo creo que esto es un ejemplo práctico de lo que nosotros pretendemos hacer en esta cuestión y os tengo que decir que vamos por buen camino, estamos cumpliendo con los indicadores, estamos en plazos y ya estamos reflexionando cuál será el próximo plan a partir del 2030. Muy interesante, Albert. Entonces, poner en marcha este plan, supongo que para reducir la contaminación, para tratar los subproductos generados a todo lo largo de la cadena de producción, supongo que habréis tenido necesidad de realizar grandes inversiones y también os habrá supuesto mayores costes operativos.
Entonces, esta necesidad de inversión y este incremento de coste puede suponer una desventaja competitiva frente a producciones de terceros países. Se ha comentado antes, y lo ratifico o me sumo a este comentario, que la mayoría de las inversiones en sostenibilidad que estamos haciendo tienen un retorno económico importante. Por ejemplo, en el tema energético, cuando tú sustituyes energías fósiles por energía solar, por energía eólica, por otros tipos de energía, como ha salido antes, no solo te aseguras el suministro, sino que además sabes a qué coste vas a tener la energía en una parte muy importante. Con lo cual, y además la tecnología nos está ofreciendo soluciones para que cada vez más estas inversiones en sostenibilidad y en descarbonización sean razonablemente rentables. El problema de la falta de competitividad siempre es cuando te comparas con. Es decir, si la Unión Europea fuera, o la Comisión fuera valiente en la imposición de cláusulas espejo, cuando nos comparamos en producción agroalimentaria, que es mi terreno, con el resto, con los países terceros, pues al final, si en Europa nos queremos dotar de unos estándares de producción y de unos estándares de sostenibilidad superiores al resto del mundo, tendremos que pedir, para garantizar un poquito que no perdamos competitividad con el resto de países terceros, pedir cláusulas espejo, que significa, oye, si tú quieres vender, me lo invento, carne de cerdo en Europa, tienes que cumplir la misma legislación en todos sus términos, bienestar animal, descarbonización, todos los que tú nos mandes para que compitamos en igualdad de circunstancias. Y cuando hablamos de competitividad, yo te diría que la gran dificultad en la competitividad casi siempre es por el acceso a materias primas. Este es, digamos, el gran paradigma de la competitividad. Lo demás, insisto, es reflexionar en qué estándares te quieres dar y cómo te vas a comparar con el resto del mundo. Muy bien. Y bueno, oímos hablar a diferentes dirigentes políticos de la Unión Europea, de España, que están muy preocupados pues, por la soberanía europea en temas como la defensa, el abastecimiento de semiconductores, la inteligencia artificial. Hemos oído hablar mucho esta mañana de inteligencia artificial, pero claro, tenemos la mala costumbre de comer. Entonces, ¿tú los ves preocupados por el abastecimiento de alimentos? ¿Consideras que es un tema al que tiene que dedicarse mayor atención? Y sobre todo, vosotros, desde vuestro grupo, ¿consideráis que tenemos asegurado este abastecimiento de alimentos, de productos básicos, con una población que no para de crecer y además que sea atractiva para los jóvenes? A ver, ¿cómo lo enfocamos esto? Los que estamos aquí, yo creo que tenemos garantizados los alimentos. Si nos pasamos de frenada, igual empezará a venir alimentos de fuera. Recordemos, y lo tenemos muy reciente, durante la pandemia del COVID, que se interrumpieron muchas cadenas de suministro. Sufrimos mucho, pero según sus suministros. Y nos dimos cuenta que determinadas materias primas y determinados elementos para dos sectores fundamentales, tanto o más de los que hemos dicho antes, yo diría que más que la inteligencia artificial, que son la alimentación y los productos farmacéuticos, se vieron interrumpidas muchas cadenas de suministro porque los centros de producción de algunas cosas de estas se habían trasladado sobre todo a Extremo Oriente, China y en general a Extremo Oriente. ¿Vale? Y después está en que es verdad que hay países más competitivos fabricando alimentos, Brasil, por ejemplo, a los que les podemos comprar, pero tal como está la geopolítica últimamente, yo no lo fiaría todo a que en Europa podamos traer todos los alimentos de fuera. Primera. Y segunda, como he dicho antes, si no seguimos teniendo una política agraria o alimentaria potente en Europa, pues veremos los campos y veremos los pueblos vaciados. Y esto yo creo que vuelve a ser algo que es poco sostenible, sobre todo en términos de equilibrio territorial, que acaban afectando otras muchas cosas.
Entonces, es un tema de voluntades, es un tema de voluntades. Yo, cuando hablábamos un poquito antes del péndulo en Europa y en otros sitios y hemos comentado estas cuestiones, yo creo que ahora en Europa la nueva Comisión, desde el año pasado, parece que ya hubo unas voces críticas y algunas voces de alarma a finales del anterior. Yo creo que se ha relajado un poco todo esto. Esto no significa, que me lo preguntarás al final, que vayamos a abandonar los temas de sostenibilidad. No, ahora y ella no te lo pregunto. pero sí que es cierto de que parece que le estamos poniendo en Europa un pelín más de raciocinio últimamente, y yo creo que la contesta es, yo creo que peligrar por el abastecimiento no. Pero si nos pasamos de frenada y volvemos un poquito a posiciones muy radicales del Green Deal y del From the Farm to Fork y estas cosas, y no las medimos bien en términos de competitividad con el resto del mundo, pues sí que igual a medio o largo plazo podemos tener algún problemilla. ¿Sí? Bueno, habrá que dosificarlo. ¿Y España? España, ¿cuáles son sus principales retos para incrementar su capacidad productiva y para exportar? Lo primero es que en algunos sectores se puede incrementar y en otros, en lugar de incrementar, lo que tenemos que hacer es eficientar. En España, como exportadores de alimentos, yo creo que somos y seremos el gran exportador dentro de Europa, ¿de acuerdo? Pero menos a terceros países. Con lo cual, hay que medir bien de qué capacidades nos tenemos que dotar para no pasarnos de frenada. Retos tenemos, yo creo que varios. Yo destacaría 4, porque estos son los que me han ocurrido, pero seguramente habría muchos más. Uno es tener visión a largo plazo. Cuando tenemos presiones a corto plazo de distintos tipos, financieras, económicas, etcétera, y los árboles no nos dejan ver el bosque, es cuando cometemos estos errores, no planificamos y tenemos a veces subsectores dentro del sector agroindustrial que son tremendamente volátiles en un entorno en el que el mundo financiero nos va a pedir más recurrencia y un poco más de orden para que tengamos precisamente balances ordenados. Segundo, España, y de donde yo vengo, que es Cataluña, igual en particular, es un mundo de pymes, es un mundo de pequeña y mediana empresa. Y esto yo creo que es una riqueza que tenemos como país. Pero es verdad que hay que pensar en los relevos generacionales, hay que pensar en coger escala, hay que pensar en bien competir, hay que pensar que para invertir en determinadas cuestiones o tienes la escala correspondiente o es muy difícil que dé respuesta a este tipo de cuestiones, con lo cual hay que hacer una reflexión y creo que es un reto importante de ver cómo afrontamos estas cuestiones. Tenemos en nuestro sector, y en el mío concreto exacto, que es el tema del mundo del porcino, que recuerdo que no es un mundo menor. Solo el porcino es el 2% aproximadamente del PIB español y aproximadamente el 4% de las exportaciones españolas, que es prácticamente igual a lo que exporta el mundo farmacéutico en España. Y que es un tema de la reputación / comunicación. Si no sabemos como sector o como subsector, si no sabemos un poco reaccionar a los ataques que estamos teniendo, insisto, muchas veces religiosos y malintencionados, y sabemos generar buena reputación, no solo para proteger el sector, sino para atraer gente a este sector, para reputar el campo y para que un poquito armemos todo esto de un cierto glamour, o tendremos un problema serio y, por lo tanto, lo asumo como un reto importante. Y por último, y esto es complicado, pero yo creo que cada vez se da más y se dará más, es el saber crear alianzas dentro de nuestro sector para atacar según qué mercados y para poner en marcha precisamente cuestiones como las que comentaba anteriormente. Yo que doy vueltas y he dado vueltas por el mundo, en ferias y tal, por medio mundo, vas a la Nuga de Colonia en Alemania, que es una de las ferias principales de alimentación y bebidas del mundo, si no la principal, y cuando vas a la zona de España ves 400 fabricantes de aceite, 500 fabricantes de vino y de jamón ibérico y no ibérico, pues también Dios y su madre. Esto está muy bien, esto está fantástico, pero para atacar según qué mercados y para acometer determinadas estrategias, yo creo que cabe una reflexión de decir, oye, vamos a ver si montamos alguna cosa entre todos
y productos fantásticos que tenemos en España. Yo voy a defender el jamón porque tenemos intereses en ello. Cuando vas a según qué mercados, no se trata de que te pelees por un cliente, que el margen se lo quede él. Júntate un poquito, intenta que este producto crezca en este país, porque la capacidad de España todavía para ganar en valor y en volumen de determinados artículos es muy alta. Con lo cual, amigos productores de alimento, mucho ánimo, que tenemos mucho recorrido. Pues muchas gracias.